Aquí os muestro lo que es mi Mini Cooper, que venía de serie con unos asientos en tela, el velocímetro en el centro, y lo que hice fue sustituir el velocímetro por el Cronos, la versión más moderna de Mini Cooper S, y colocar lo que es el velocímetro justamente donde el volante, con un control doble. Y aquí a continuación veréis los asientos en piel, el control de los asientos calefactables, todo el cromado que se le añadió y demás temas. Y a continuación os mostraré un poco más adelante cómo sustituir lo que son las pastillas de freno y poner los sensores de las pastillas en sí, y cómo resetear el control para que cuando la sustituyáis desaparezca el indicador ámbar de desgaste de pastillas de freno. Yo os animo a que hagáis las modificaciones que queráis en vuestro coche, ya que al final os va a quedar personalizado a vuestro gusto, y la satisfacción que os va a quedar es muy buena. El indicador de color ámbar que aparece encendido en el cuadro de mandos del Mini Cooper nos indica que están desgastadas las pastillas de freno delanteras o traseras. La solución es sustituir las pastillas de freno, sean delanteras o traseras, sustituir el sensor de desgaste de las pastillas mismas, y la forma de resetearlo es pisando el pedal de freno, mantenemos pisado, ponemos el contacto para indicar al ordenador que están sustituidas las pastillas de freno y el sensor en sí, y solucionado el tema, y a continuar la marcha.